Muy buenas tardes a las personas que se van conectando. Demos una esperita al ponente de hoy, ¿vale?
Yo, jefe. Sí, ya, no entraba. Hace rato ya estaba hablando con Daniela. Sí, ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Vale. Ok, muy buenas tardes para todos. Profesor Alfredo, ¿me escuchas bien? Sí, señor. Buena tarde. Buenas tardes. Buena tarde para todos los panelistas. Agradecemos su espera. Estábamos coordinando un tema de conexión. Ya estamos aquí con el licenciado José Alfredo Calderón, que nos va a dar la capacitación sobre coordinación en etapas infanto-juveniles. Y José Hugo Escobar, quien les habla, preparador físico del Centro de Medicina. Entonces, yo seré el moderador del profesor José Alfredo Calderón. Agradecemos nuevamente a todos los panelistas por estar aquí. Y, profe, pues para que le demos como el matiz. Bueno, pregunta. Normalmente, pues escuchando mis antecesores, ¿siempre le dan un tris de espera a que llegue más gente o ya puedo arrancar? Hay 305 personas en este instante. No sería arrancar, profesor. Ok. Entonces, vamos a hacer tu presentación, compartimos pantalla y pues haces tu presentación, por favor. Ok. ¿Estás viendo, José? Sí, Alfredo, Sí. sí, ya lo estoy viendo, pero Ok. pues pues no sale en título ni nada. Ah, no, tranquilo, que esa es la diapositiva que necesito, tranquilo. Ok. Ese es un fondo. Entonces, profesor, hacemos tu presentación, si eres tan amable, para que Vale. los panelistas sepan quién es la persona que va a dictar la capacitación. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Por supuesto, damos la cordial bienvenida no solamente a los panelistas, sino a todas las personas que permiten precisamente que hoy continuemos con esta jornada académica. Dicho sea de paso, eh, cada uno de mis antecesores ha venido trayendo una secuencia lógica, metodológica, tratando no solamente de impartir conocimientos y experiencias, sino también generando esa inquietud que hoy no va a ser la excepción, para que cada uno de los panelistas, en su término del tiempo y la distancia, con la gran experiencia que tienen absolutamente todos, independientemente de su formación, de su sitio de origen, podamos traer, por supuesto, amalgamar esas cosas que con toda seguridad nos pueden simplemente sumar. Siempre cuando estamos en una actividad de capacitación, tenemos la oportunidad no solamente de escuchar a un ponente, sino de generar como la expectativa de todo lo que nos atrae. En muchas ocasiones decimos, sí, yo estoy haciendo estas cosas así. Por el contrario, dice, ve, yo no había pensado que podían hacer esto. O por el contrario, decimos, hola, qué buena oportunidad que nos estamos brindando para poder desarrollar esos temas como tal. Bien, el tema que vamos a abordar es la coordinación. Si ustedes vieron en la presentación y en la documentación que les llegó, decía trabajo coordinativo en infantos juveniles. Ustedes ven aquí este título, se llama Coordinación y Destreza en Infantos Juveniles. En el entendido que también vamos a tratar de llevar como una cualidad que se llama resultante, en este caso la destreza, que tiene unos componentes que ustedes pues incluso los van a atender perfectamente, como es la habilidad y como es la agilidad. Así que vamos a tratar de llevar una secuencia. Entonces, a continuación, me voy a permitir desarrollar una línea de tiempo. Esa línea de tiempo con lo que usted va a escuchar y con lo que usted va a ver tiene un componente retrospectivo. Es decir, voy a empezar con el presente, con esta actualidad, y voy a llevarla paso a paso a lo que es de dónde sale esto, cómo es que sale esto, por qué lo debo hacer así, o cuál es la invitación para que yo haga ciertos aspectos que me van a llevar a lo que nosotros conocemos hoy como el rendimiento. Bueno, esta es la presentación, este soy yo, quien les habla. Mi nombre es José Alfredo Calderón. Más allá de que ustedes vean aquí, por llamarlo así, mis abolengos académicos, la verdad es que quiero
compartir con ustedes una experiencia un poco más de 25 años en la oportunidad de atender grupos heterogéneos, es decir, que tienen que ver con todo lo que conocemos hoy como hemos conocido siempre desde la teoría hasta lo experimental, como son los principios fisiológicos, ¿verdad? Vamos a tratar de llevar esa línea de tiempo. Entonces, yo sé que cuando estamos por Zoom, muchas actividades audiovisuales se pixelan. Entonces vamos a tratar, y en algunos casos yo he escuchado, apaguen sus cámaras, por supuesto, esto todo está controlado para que nosotros podamos ver. Vamos a tratar de ver este contexto que arranca en el presente. Ustedes me dicen cómo lo escuchan y cómo lo ven, por supuesto. Alfredito, no se escucha. ¿No se escucha? No, no se No hay escucha. problema. Ahí está sonando una canción. No hay problema. Lo más importante es el video. ¿Se está viendo? Vale, profesor. Igual lo que vemos aquí, Alfredito, es que se ve en cámara lenta, pero pues está avanzando poco a poco. Ok. Con toda seguridad, en algunos equipos pudo verse este video pixelado o verse en cámara lenta. Eso creo que es un tema de conectividad, pero por la plataforma y sobre todo por lo que está densa con la cantidad de personas que se acceden a ella. Bien, un poquitico de contexto. En el video encontramos a un deportista que es de un deporte que se llama rugby. Ese deportista ustedes lo vieron en todas las fases de entrenamiento, de todo lo que desarrolló y la gran condición física o las grandes valencias físicas que tiene la persona, desde la fuerza, desde la potencia, desde la flexibilidad, absolutamente en todas las cualidades que son condicionales y por supuesto que permiten que él tenga un máximo rendimiento. Podríamos decir que esta persona está totalmente en su fase de especialización. Alcanzó el máximo potencial de acción de sus cualidades condicionales, de sus cualidades coordinativas y de sus cualidades resultantes para poder llevar no solamente los gestos, sino alcanzar estados de rendimiento de la mejor calidad, ¿verdad? Pero ¿cómo sucede eso? Es que nosotros, es inevitable que todos los aquí presentes, así estemos hoy pensando en el desarrollo de los infantos juveniles, creo que a cada uno de mis antecesores los he escuchado precisamente bordear las líneas de lo que es el rendimiento. Y es que desarrollar una persona desde su etapa de irradiación, de su escuela de formación, hasta la especialización, independientemente de la especialización temprana o tardía, como lo hemos escuchado también, requiere de que tengamos en cuenta una cantidad de aspectos importantes, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de entrenamiento deportivo, nosotros nos generamos o, por el contrario, tenemos unos propósitos a lograr. Esos propósitos van enmarcados más allá de estas diapositivas que les muestro aquí con unas viñetas. Por supuesto, cada una de esas tiene un eco, ¿no? Y es de que toda persona que arranca un proceso de formación va a desarrollar el organismo desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista motor, desde el punto de vista mental, en todo lo que hoy tenemos para lo que llamamos nosotros el deporte, ¿verdad? El deporte en sus diferentes manifestaciones hasta lo que es el rendimiento. El rendimiento que como siempre lo manifestamos es un estado y esos estados son literalmente una foto. La foto va cambiando constantemente de acuerdo a lo que es la planificación, a lo que es el desarrollo, a lo que son las situaciones que tienen que ver incluso con el componente evolutivo de esa persona para poder lograr un objetivo. ¿Qué más se logran con el entrenamiento deportivo? Por supuesto, el aprendizaje de ejercicios generales, de ejercicios específicos, de cualquier tipo de tarea o secuencia, no solamente deportiva, sino de tareas motrices, que es lo que hoy vamos a desarrollar, por supuesto. ¿Qué más tenemos en cuenta? El aprendizaje de la técnica de cada deporte, ¿sí? Aprendemos precisamente en la clasificación de esos deportes a través del desarrollo motor. Y por fortuna,
cuando por fortuna hemos tenido una persona, un mentor, que se puede llamar profesor de educación física, que se puede llamar papá, que se puede llamar monitor de deporte en su momento, que nos genere ese gusto por esa parte predeportiva. Más allá de que el papá siempre esté pensando en su arquero de fútbol, en su Messi, en su Ronaldo, en su Mariana Pajón y demás, siempre en ese rol de entrenador papá, de entrenador coach, es la persona o, en este caso, el sujeto que se va a desarrollar, que alcanza esos estados de entrenamiento y esos estados de rendimiento, es el que va a permitir a través del tiempo, de su experiencia y de sus vivencias, alcance o no, con el mentor que le tocó de base, con toda seguridad, poder desarrollar esos propósitos que estoy hablando aquí. Por supuesto, el aprendizaje de la técnica va de la mano de la diferente que llamamos nosotros enfoques. Y en este caso, la pedagogía cumple un papel importante, no menos importante que otros, por supuesto, como lo desarrollo un poco más adelante. El organismo se desarrolla de manera gradual y progresiva sus cualidades físicas. Ustedes van a escuchar el término cualidades físicas, capacidades motoras, valencias físicas. Dependiendo de la escuela que usted esté leyendo o que esté haciendo su abordaje, usted va a encontrar esos términos, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que tenemos unas cualidades condicionales, que primero son innatas, segundo, se desarrollan a través del tiempo, alcanzan su máximo potencial, pero también van perdiéndose, es decir, van haciendo su proceso de involución. Y desde el punto de vista biológico, pues por supuesto lo vamos a entender cuando un deportista no solamente llega al ocaso de su carrera, sino que su condición física quizás no le da para estar en niveles de lo que hoy conocemos como competencia de alta intensidad o de alto rendimiento. Muy bien. Otro propósito del entrenamiento pues hace referencia a lo que es educar esas cualidades motrices y volitivas. Entonces, cualidades motrices, aquí empezamos con lo que nos compete hoy, que es el desarrollo motor. Esas cualidades motrices cuando estamos desde la primera infancia y cuando empezamos desde la fase de gateo, desde la extensión cervical, gateo, sentarse, rodar, caerse y todo lo demás, y empieza todo ese proceso de estimulación hasta tener esas competencias gruesas como saltar, como lanzar y correr, que las hemos escuchado aquí en diferentes ocasiones hablando de la psicomotricidad, ¿verdad? Entonces, educar esas cualidades motrices van de esa manera, con el uso de la técnica, de las vivencias y de las experiencias. Ojo, pero las cualidades volitivas quizás son las más difíciles, porque tienen que ver con el comportamiento y tiene que ver con el aspecto actitudinal, y en esto, por supuesto, no me voy a quedar porque nuestros psicólogos del deporte harto y amplio que profundizan en este tema y que generan estrategias para que toda persona y todo deportista, desde la infancia, ojalá, pueda desarrollar su componente volitivo. ¿Ok? Muy bien. Calificar deportivamente a una persona hace referencia a través del tiempo, cuando usted escucha que tiene un deportista, por ejemplo, en formación y que va categorizando que es cadete, que es junior, que es preinfantil. En ese tipo de categorización del deporte encontramos lo que es calificar, pero también calificamos a la persona de acuerdo a su nivel de acondicionamiento físico o de acuerdo a su nivel de actividad física. Y pues grandes escuelas como el Colegio Americano de Medicina Deportiva o cualquier escuela, la Eurofit y todo lo que usted está enseñando, siempre nos va a decir que hay personas que son de bajo nivel de acondicionamiento físico o nivel de actividad física, hasta una persona que es de excesivo nivel de actividad física, ¿verdad? Y se marca usualmente por los factores de riesgo, por la actitud física, se marca también por la frecuencia con los estímulos que recibe para lo que se llama hoy el entrenamiento. Por supuesto, esa calificación deportiva es lo que va a permitir que usted no solamente tenga objetivos metodológicos, sino que alcance los famosos niveles de rendimiento. Y desde ya, por ejemplo, aquí doy el primer más que tips, abro en comillas lo siguiente. Usualmente nosotros planificamos a expensas del resultado y el rendimiento nos da la respuesta como el resultado. Eso es inevitable, no podemos alejarnos de eso. Sin embargo, hoy también encontramos palabras que rendimiento y desempeño van de la mano, ¿verdad? Sin embargo, se planifica para rendir, ¿sí? Más allá de que usted como deportista, en el nivel que esté, alcance podium, alcance medalla, alcance triunfo, alcance estar en el alto logro.
Y alto logro, como lo escuché hace mucho tiempo, aquí el alto logro son solamente 2 estadios. Y es que usted esté convocado a una selección Colombia para participar en un mundial de cualquier deporte, ese es un alto logro, o que usted alcance el alto logro de estar en el movimiento olímpico, ¿verdad? Digamos que eso es lo que el deporte actual, el deporte contemporáneo, pues precisamente nos califica y nos clasifica para que el estado de rendimiento alcance eso. Cuando hablamos también de todo este proceso, un deportista alcanza un desarrollo de lo que es su capacidad de control, de equilibrio, su parte emocional, el estar preparado ante la lesión, ante el fracaso, ante el éxito y ante el retiro. Desde ya el mensaje que nos encontramos hoy en este nuevo milenio, en todos los estudios que encontramos, es que hoy hablamos de actividad física para la vida, de entrenamiento deportivo para la vida, no para un momento. Es decir, que esa posibilidad de que usted desde la primera infancia empiece a adherirse a lo que es un programa, llámese de deporte o llámese de actividad física o llámese de rendimiento, pues requiere que usted haya tenido el proceso de la secuencia lógica y metodológica del paso a paso de su deporte, del paso a paso de su condición física. Bien, por supuesto, esto requiere que hablemos con los enfoques que nos encontramos a diario. Y aquí en esta foto que estoy presentando, o en esta diapositiva, estamos todos. Estamos equipo de profesionales que son de apoyo a lo que es el binomio, como alguna vez lo escuché a uno de nuestros profesores, ¿sí? El binomio perfecto entre el entrenador y el deportista. Aquí aparecen todas las ciencias aplicadas, y es que todos, independientemente del rol profesional que tenemos, cumplimos un rol de educador, ¿sí? Un rol de entrenador, un rol de la persona que puede transformar no solamente las vidas deportivas, sino las vidas para lo que es la vida, para poderse mantener en un estado óptimo, de hecho. Entonces, aquí en esta diapositiva tengo en la parte inferior tengo lo que es el entrenamiento deportivo. Y arriba tengo 3 componentes, el componente biológico, el componente motivacional y el componente pedagógico. Yo le puedo hablar enfoque, le puedo dar premisa, le puedo dar círculos, como usted quiera darle, pero yo como entrenador, yo qué necesito saber de lo que es el componente biológico para mis deportistas. En ese componente biológico, por supuesto, yo voy a saber cuál es el estado de salud de mi deportista, cuál es la actitud física que él tiene, cómo está en términos de, por ejemplo, si es un infanto, cómo está en términos de crecimiento y desarrollo. No basta con que yo entregue tareas, contenidos, unidades de entrenamiento, juegos y todo lo demás, sin yo, por ejemplo, alcanzar a conocer ese chico cómo va en su proceso, no solamente de crecimiento y desarrollo, no solamente de su componente emocional, el entorno que él vive, la familia que está detrás de él, cómo está su salud física, cómo está su antropometría, cómo está su peso, cómo va en el componente de salud. Tiene lesiones deportivas, lesiones musculares que tempranamente aparecen, como las hemos escuchado constantemente en las diferentes ponencias que hemos tenido en los días anteriores. Muy bien. De la parte motivacional, pues aquí aparece el componente volitivo, ¿no? El componente volitivo que hace referencia a esa actitud que tiene un deportista para poder, ejemplo, madrugar a las 4 de la mañana y meterse un volumen de 3 horas haciendo repeticiones en una piscina, ¿sí? Un componente volitivo es la actitud que también le permite a usted, y voy a utilizar el término nuevamente, madrugar, a estar a las 5 de la mañana, subido allá para empezar a escalar el Cerro Las Tres Cruces, porque hoy te tiene un trabajo que tienes que subir y bajar 3 veces y luego llegar y rodar en bicicleta, como lo haría un patinador o como lo hace un triatleta o como lo hace cualquier persona que está, comillas, gomoso por ese tipo de actividad, ¿verdad? Entonces, no basta con la motivación, y anoche escuchábamos una charla que nos daba el psicólogo a los entrenadores de todos los del Centro del Valle, precisamente esos pilares de la motivación, ¿no? Entendiendo en las 3 cosas o en las 3 premisas importantes que tiene la motivación. Tiene que tener objetivos, tiene que tener tareas y, por supuesto, sueños. Esa motivación va de la mano de ello. Algo que quizás a mí me compete y que me apasiona más en el rol no solamente de educador físico, no solamente preparador físico, no solamente entrenador, que es mi componente pedagógico, ¿verdad? En el componente pedagógico, pues verdaderamente aquí es, comillas, es donde nos tiramos
o donde ganamos el sujeto para la vida. ¿Gracias a qué? A que más allá de los carismas que tiene un entrenador, más allá de las destrezas, competencias que ha alcanzado un entrenador en su desarrollo conceptual, experimental y demás, y en conocer la intimidad de su deporte, sino que todos tenemos un estilo, y ese estilo está caracterizado por el uso de la didáctica. ¿Cuáles son esos medios y esas formas que utilizamos para entrenar nuestros contenidos? Y si bien es cierto, aquí hemos escuchado que hay cosas que definitivamente con los niños tenemos que, y se lo escuché por ejemplo a nuestro profe Alonso Mina, la versatilidad, la variedad en las tareas, conocer qué es juego, llevarlo con gusto. Yo a eso le llamo experiencias emocionales. Y es que esas experiencias emocionales es que nos permiten que mi deportista, mi niño que está en formación, pueda no solamente irradiarse. Yo les voy a dar un ejemplo, me permito dar ese ejemplo. Mi hijo empezó, su primera experiencia en esta actividad de irradiación deportiva fue con karate. Y acompañado con su hermana mayor. Lo llevamos, hizo sus fases, como contó con la suerte con un buen mentor que lo fue llevando. Mi hijo estaba muy pequeño, empezó a hacer sus catas, empezó en su primer festival, pero justo cuando se acabó el año calendario, entonces viajó a donde sus abuelos, que son de otra ciudad, y cuando llegó no quiso saber más del karate. Ya, hasta ahí me llegó la irradiación con esa actividad. Después pasamos a la natación, hizo clic con la natación, ¿verdad? Ya con la natación está hecho todo un duro. Sin embargo, todavía lo sigue disfrutando. Para nada quiere saber de entrenamiento. En cambio, sí, hoy hizo clic con un deporte de base que los conocemos todos, que es el fútbol. Eso sí, no quiso ser futbolista, quiere ser arquero. Entonces está entrenando para arquero y por fortuna también va en ese proceso, ¿verdad? Ahí, paso a paso. Entonces, aquí es donde aparecemos la parte pedagógica de esos mentores, que nos pueden ayudar para que el chico que está, ojo, no buscando la especialización temprana, sino que continúe con su proceso de irradiación y de formación. Bien. Ahora bien, si estoy hablando retrospectivamente, vamos a hacer una mirada convencional o clásica a lo que es el entrenamiento deportivo clásico o convencional. Fue desarrollado, por supuesto, por 3 fases, así lo conocimos. Tenemos 3 fases, tenemos 3 periodos y hay unos objetivos y tareas que desarrollamos en cada fase o periodo. Así sea convencional, pues no está distante e independientemente de los modelos de planificación que conocemos hoy, de los tantos que hay hoy que los entrenadores van y vienen en él de acuerdo a lo que es la competencia fundamental, pues sí o sí, todo deportista o toda persona que se entrena, ya sea para un deporte y que está en su proceso deportivo de competencia hasta el rendimiento o hasta el alto logro, pues él empieza en una fase que se llama la fase de adquisición. ¿Adquisición de qué? El periodo de lo que es la adquisición de la forma física, de la tan llamada forma física o la forma deportiva. Ese periodo, por supuesto, y esa fase, que es el periodo preparatorio, pues tiene unos objetivos a lograr o unos objetivos a desarrollar. Y por supuesto hace referencia a todo lo que es aumentar el volumen, la ganancia de las cualidades condicionales, caracterizados por un alto volumen y una baja intensidad. Eso lo conocimos clásicamente como la famosa pretemporada. Y de acuerdo al deporte, algunas pretemporadas o son de 3 semanas, de 4 semanas, de 6 semanas, como fue clásicamente, que todo estaba pensado de acuerdo a la competencia fundamental. Digamos que eso no ha cambiado, no es la excepción, porque sí o sí, el organismo requiere, para producir las adaptaciones fisiológicas importantes en él, que tenga unas fases de desarrollo de esa condición física. Si no las llevamos paso a paso, es donde aparecen las posibles efectos traumáticos, donde no solamente está el trastorno por el efecto crónico, por el efecto agudo del entrenamiento, sino que vamos contra lo que es la prevención del organismo. Entonces aparecen tempranamente lesiones que son innecesarias, si no llevamos ese paso a paso. Bien, aparecen los primeros momentos de competencia y entonces tenemos la fase de estabilización. En esa fase de estabilización, pues el periodo se llama el periodo competitivo. ¿Qué es lo que hablamos ahí en cuanto a los objetivos a desarrollar y a lograr? Pues, ejemplo, sí o sí necesitamos es mejorar en rendimiento. Entonces, el verbo es mejorar la condición física, alcanzar la puesta a punto,
la fase especializada para la competencia, para que ese deportista tenga, y aquí ustedes los entrenadores han escuchado N veces este término, tengan el suficiente timing a la hora de competir, ¿verdad? Vengan o no vengan de un estado, como decimos en pretemporada, ese deportista se ve pegado, se ve torpe, se ve lento, sino que por el contrario vaya en el paso a paso. Y hoy los modelos de planificación, por ejemplo, el modelo aquí, muchos entrenadores utilizan lo que es el modelo del ATR, ¿cierto? De acuerdo a esas competencias como hoy nos han cambiado las competencias. Bien. Y por supuesto, cada que llegamos al momento de la competencia, pues ese modelo convencional o clásico, pues decía que necesitábamos que el organismo tuviera una pérdida temporal de esa forma física, de manera que a través de un periodo transitorio yo pudiera después tener una fase de supercompensación para alcanzar un mayor alto de rendimiento y a la hora de una nueva planificación ese deportista estuviera no solamente optimizado su rendimiento, sino que me diera todavía un mayor potencial de acción de sus cualidades condicionales de manera superlativa, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de ese periodo transitorio o de esa fase de donde era la pérdida temporal? Pues que se bajaba el volumen, se cambiaban las tareas de movimiento, se cambiaban las secuencias, literalmente se hacía una para brusca o no, para que ese deportista pudiera tener su desarrollo como tal. Bien, eso nos lleva a decir que de acuerdo en el modelo que yo maneje mi plan de trabajo, mis unidades de entrenamiento, mis microciclos, mis sesiones, como toda la nomenclatura que usted tenga en cuenta, sí o sí, esas condiciones tienen unos componentes. Digamos que los componentes, y aquí aparece el nombre, que son los componentes de la carga. Muy bien. Este fue un video hecho justo cuando inició la pandemia. Cuando en ese fin de semana que nos dijeron, el fin de semana que cayó con festivo además, ahí todavía no estábamos en aislamiento obligatorio. Ahí todavía las zonas comunes del sitio donde vivimos los podíamos usar. Simplemente de contexto el video para hablar de esto. Los componentes de la carga, sí o sí, independientemente del deporte que usted practique o de la actividad que estemos planificando para rendir, debe tener en cuenta el tipo de ejercicio que yo voy a realizar con ese deportista. Por supuesto, debe conocer muy bien lo que son los principios fisiológicos del entrenamiento, cómo a través de la carga yo dosifico lo que sería la intensidad, el volumen, cuánto duran esos estímulos, ¿verdad? ¿Qué frecuencia voy a repetir esos estímulos, por supuesto? Y a través de qué procesos de recuperación me voy a apoyar para que mi deportista, para que mi futuro deportista pueda no solamente adaptarse a esas que llamamos, yo diría mal llamado en este momento, carga, con los infantos juveniles, y le voy a cambiar solamente por lo que son los estímulos, ¿verdad? La estimulación que me permita que él desarrolle y que continúe amalgamando no solamente su experiencia y vivencia, sino el desarrollo motor. Por supuesto, todo esto depende de los procesos que hemos hecho previamente, la evaluación, cómo es la programación o la planificación que yo voy a tener en cuenta, cómo va a ser el seguimiento y el control de eso que yo estoy aplicando y, por supuesto, a través de qué instrumento o por medio de qué instrumento yo voy a estar planteando nuevos objetivos, nuevos retos, nuevas tareas y propósitos a desarrollar. Bien, esa diapositiva, quizás no se asusten por la diapositiva, está llena de viñetas. De hecho, hasta me cuesta leer porque estoy viendo un texto, pero chiquitico. No pretendo leerlo, por supuesto, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, voy a denotar, aquí acabo de colocar un pequeño encierre, entonces aquí encerré una viñeta y ahí tenemos a Martín. Entonces, en 1977, quizás es la evidencia más antigua, aquí son aspectos conceptuales de lo que sería el entrenamiento deportivo. Y en 1977, pues el autor que decía o de qué hablaba,
que el entrenamiento deportivo básicamente está orientado, fundamentado a que el deportista se situara en el deporte que le compete, que alcanzara su logro a través de las únicas tareas que le competían ahí. Ahí todavía no estamos hablando de las adaptaciones fisiológicas para lo que hoy llamamos la actividad física para la vida. Miren que estoy usando el término actividad física. Por supuesto está relacionado sí o sí con lo que es el entrenamiento, ¿sí? El entrenamiento como tal. En esta diapositiva también aquí encierro otro concepto básico, y ese concepto básico creo que es el que incluso hoy nos basamos en él para lo que son los procesos de la planificación o de la entrega de esos contenidos, no solamente del entrenador, sino de los diferentes profesionales que están inmersos en el entrenamiento, ¿verdad? Y lo decía Cuadrado en 1996, que el entrenamiento deportivo responde al resultado de los cambios duraderos en la función y o en la estructura que son sometidos a un ejercicio crónico. Es decir, desde esa época empezamos a escuchar el famoso efecto agudo o el efecto crónico de lo que es el entrenamiento deportivo. Muy seguramente, y con la venia del auditorio, pues yo voy a tratar de personalizar eso. El ejemplo claro es, ¿y por qué lo hago? Porque en los niños podemos fácilmente hacer o cometer esta pequeña falta, esta falta metodológica, para nada es intencional. Cuando hablamos de efecto agudo, es aquel estímulo que le brindamos a ese deportista que independientemente de su nivel de condición física, de su desarrollo motor, de su experiencia motriz o demás, le colocamos una sesión quizás alta en intensidad, en volumen, en duración, en todos aquellos aspectos que incluso hoy la literatura le habla como carga basura, comillas. Es decir, en muchas ocasiones, por pretender hacer más, hacemos menos. Y los niños quedan literalmente desde el punto de vista fisiológico maltratados, muertos y con ganas de no volver a esa sesión, ¿verdad? Porque eso es lo que llamamos el efecto inflamatorio, que en todo el componente de adaptación, esos musculitos, y si están con mayor razón en edades tempranas, pues van a hacer precisamente que ellos, comillas, agredan todas esas estructuras, no solamente de su tejido conectivo, sino de sus componentes precisamente de recuperación. ¿Qué debemos buscar entonces? Un relojero suizo que tenga la precisión, y aquí es el reto, ese es el mayor reto para todos los entrenadores y todos los que estamos metidos en los procesos de entregar contenidos de unidades de entrenamiento y demás, es cómo podemos garantizar que ese deportista, y más especialmente ese futuro deportista, alcance a lo que es las adaptaciones por medio del efecto crónico del entrenamiento. Y cuando hablamos del efecto crónico, hacemos referencia precisamente a esa dosificación ideal que debe tener un deportista, y ya lo clasifiqué como deportista, o un futuro deportista en el nivel que esté, que alcance a adaptarse gradual y progresivamente a cada unidad de entrenamiento, a cada sesión que usted le entrega. El volumen en cuanto a la cantidad de estímulos, a la frecuencia de cuántas veces repite esos estímulos, a la duración en términos de tiempo de ese estímulo, ¿sí? Y hoy también aparece una palabra clave que no podemos dejar por alto y que desde ya la voy a mencionar, que es el famoso monitoreo. En el siglo XXI, hoy hablamos de monitoreo. ¿Cómo monitoreamos que la carga que está recibiendo el deportista en el diferente estado de rendimiento es la que sea adecuada, ¿verdad? Y por supuesto, ustedes ven y conocen clásicamente que hay diferentes formas de monitorear ello. En ocasiones se hacía, en ocasiones no, hace no menos de una década, la única forma de monitorear era todo el aspecto bioquímico. No deja de serlo. Sigue siendo el aspecto bioquímico, entonces se controla por medio del lactato, se controla por la CTK, se controla por todo ese componente bioquímico que genera adaptaciones y que rápidamente nos dicen si hay sobrecarga, si hay sobreentrenamiento, e incluso cuando ese deportista incluso podría ser predictorio una lesión, ¿verdad? Hay otras tareas y por fortuna hoy cada vez más, y en el equipo que estamos en este Valle Oro Puro,
Por supuesto, cada vez más hay profesionales que no solamente suman su rol profesional y que entregan su don de servicio, sino que tienen la gran experiencia de su saber hacer, ¿sí? Por ejemplo, el caso, por ejemplo, de la biomecánica, que es así un efecto ganador en ese proceso de monitoreo del rendimiento. Y por supuesto, hoy, nuestros médicos que están en el rollo pro, puedo dar fe que tenemos médicos expertos en lo que es monitorear la carga para poder vigilar, hacer seguimiento y control de eso que llamamos nosotros el sobreentrenamiento, el sobreuso o el desuso. Entonces, en el entrenamiento deportivo, generemos otro poquitico de contexto. Bien, el apoyo audiovisual es importante porque, pues a manera de lo que es uno en calidad de speaker, pues genera atención y aquellas personas que de pronto se van desatendiendo cuando están escuchando una voz que incluso puede estarlos como arrullando, que queremos evitar ello, entonces nos genera nuevamente lo que es la atención. No obstante, cuando yo hablo de entrenamiento deportivo, y aquí está un concepto, ese concepto ustedes lo pueden amalgamar, lo pueden cambiar desde su experiencia, o si usted se ciñe estrictamente a lo que es la literatura, usted va a encontrar demasiados conceptos. A través de la experiencia y en mi rol de educador físico, yo puedo dar fe de que el entrenamiento deportivo es un conjunto de tareas de movimiento, de series metodológicas de ejercicios, de series metodológicas de juegos, ¿verdad? Que le van a permitir o que están destinadas, orientadas a que la persona mejore su rendimiento, ¿sí? Mejore su rendimiento de manera individual. Y aquí está el principal principio fisiológico, que es la individualidad biológica, ¿verdad? Es que independientemente que yo coloque un grupo de tareas de movimiento a un mismo grupo de personas, sí o sí, ese deportista o ese sujeto se va a adaptar, se va a acondicionar y va a optimizar sus valencias físicas en forma individual, ¿verdad? El video que yo les muestro ahí, eso, pues son deportistas de la Liga de Levantamiento de Pesas, es una disciplina que yo intervengo y dentro del proceso la palabra clave, incluso que pues me permití tener esta charla para hoy, es la coordinación. Y aquí hemos escuchado, en mis ponentes anteriores, hemos escuchado N veces, no solamente la importancia de la fuerza, la velocidad y la resistencia, sino como cada uno también lo que le suma lo que es la coordinación. Y hablamos de la coordinación intramuscular, intermuscular, de la coordinación específica en lo que es el desarrollo motor. Todo ello. Pues bien, entonces, cualquier grupo deportista, cualquier tipo de actividad, pues está precisamente a expensas de que podamos desarrollar ese tipo de tareas. Muy bien. Espera que se me están pasando mis tareas. Ok. Estamos aquí, ahora estamos aquí. Bueno. Entonces, cuando hablamos de rendimiento deportivo, y ustedes ven aquí esta diapositiva, tengo un cuadro que me va a permitir seguir hablando pues, de aspectos importantes. Entonces, el objetivo es rendimiento deportivo, ¿verdad? Estoy de manera, para los que llegaron un poquitico tarde, recuerden, estoy haciendo una línea de tiempo de manera retrospectiva en este paso a paso para poder desglosar, para poder como fortalecer y afianzar lo que son los procesos de la coordinación y de la destreza como tal. Entonces, en el rendimiento deportivo, yo entrenador, yo componente de un equipo profesional en diferente rol académico que yo tenga, ¿yo qué debo tener en cuenta? Primero, sí o sí yo debo conocer cuáles son esas características del sujeto que son claves del punto de vista salud, ¿verdad? Para yo decir, como se hace en detección o en selección de talentos para dependiendo del deporte, ¿verdad? Y ustedes conocen que aquí en Colombia muchos modelos se aplican con base en estos componentes.
cuál es el biotipo de ese deportista, y ya hoy tenemos un biotipo para un lateral derecho, tenemos el biotipo para un central, hablando del deporte de fútbol, tenemos el biotipo para un volante. Digamos que esas son las características de ese sujeto, el punto de vista de cómo está su antropometría, ¿verdad? Cómo está su estado de salud, cuál es el nivel de entrenamiento que él tiene. Es un deportista que tiene ya N años de entrenamiento que le ha permitido desarrollar no solamente su condición física, sino que está cada vez haciendo su proceso de especialización, está en selecciones de cada categoría. Ejemplo, llegó a Selección Valle y le ha permitido estar en una Selección Colombia. Digamos que eso ya le da a uno como luces de cómo es que es ese proceso de rendimiento que se va dando en esa persona. Ojo, no se da espontáneamente, ¿sí? Casos espontáneos conocimos, pero casos espontáneos que no permanecieron en el tiempo, o que no solamente duraron el tiempo, sino que no pudieron rendir en el tiempo, por las diferentes razones que aparecieron anteriormente. Bueno, las características volitivas que hemos hablado o que yo les he tratado de mencionar y que se las he escuchado a los psicólogos del deporte, que nos permiten incluso como colocarnos en contexto de lo que son ese carácter del deportista, qué carácter tiene, cuál es el desarrollo de esa personalidad que tiene ese deportista. Tiene combatividad, y cuando hablo de combatividad no me hablo del deporte de combate, sino de ese espíritu combativo que debe tener un deportista para poder tachar o eliminar incluso de la faz de la tierra esa clase, esa frase tan coloquial que se volvió pues verdad que se llama la famosa, le faltan 5 centavos para el peso. Esas son frases lapidarias. Como otra frase lapidaria es en una tribuna deportiva cuando uno empieza a escuchar el famoso sí se puede. Esa es otra frase lapidaria, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ese componente volitivo, hablamos de todos estos aspectos. ¿Cuál es la actitud de ese deportista? ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es la voluntad de poder no solamente hacer el proceso, de seguir el proceso y de pasar el paso a paso para poder alcanzar los logros como tal? ¿Qué otro aspecto debo conocer en ese deportista? La táctica. Entonces, cuando hablamos de táctica, hago referencia, por supuesto, a todas aquellas tareas. Por ejemplo, la capacidad de asimilar, no solamente conceptos, sino asimilar cada una de las ideologías. Ejemplo, deportes de conjunto. Cuando tu entrenador para a ese deportista en la cancha y el entrenador te dice, bueno, quiero que hagas esto, que te muevas en esto, que alcances esta cosa. Por supuesto, eso se entrena. Si no se entrena, no espere que su deportista cumpla esa acción en el terreno de juego si no se ha entrenado. La capacidad de tomar decisiones, ¿verdad? Ustedes ven en los deportes de conjunto, en los deportes de combate, lo importante que es la toma de decisiones, en todos los deportes, por supuesto, pero yo hice mención a esos deportes, la toma de decisiones a la hora de elegir el mejor gesto deportivo o la mejor acción motriz o la mejor decisión de no ir, ejemplo, ¿verdad? En cuanto a la técnica, otro aspecto que es supremamente importante es de que hace referencia a lo que son las destrezas motrices. Y aquí aparece por excelencia, y voy a dar no el deporte, voy a dar otro ejemplo. Cuando usted va a un baile, a los que les gusta el baile o los que bailan, cuando usted va a un baile y usted quiere bailar, usted lo primero que hace es observar la gente que está en la pista. Entonces usted observa a chicos y chicas y usted va viendo, bueno, quiénes son los que mejor bailan. Porque entonces usted empieza a clasificar y usted dice, bueno, yo aquí no voy a bailar, aquí no voy a buscar esta parejita, por acá, y como todo entra por los ojos, entonces, bueno, allá es donde está el mejor ritmo, allá es donde está la mejor coordinación, allá es donde tengo la mejor anticipación, y empezamos en ese proceso cualitativo de qué es lo que yo quiero buscar, ¿verdad? Entonces la técnica hace referencia a esas destrezas motrices, pero también hace referencia a las capacidades coordinativas. Entonces aquí aparece todo lo que yo pueda tempranamente anticipar, es decir, el ritmo, la anticipación es un gesto de cualquier deporte de pelota, ¿sí? La anticipación es un gesto y hasta se entrena. Ese jugador es muy anticipa todo. Entonces la anticipación es mejor cuando empieza a entrenarse tempranamente. Y yo estoy utilizando el término entrenarse porque estamos hablando de entrenamiento, pero vamos a decir todo, a estimular esas acciones de tempranamente. Muy bien. Las características psíquicas, y pues por supuesto hago énfasis siempre a lo que son nuestros especialistas en psicología del deporte, lo que tiene que ver con lo que es la memoria de ese deportista, la memoria
escuchamos mucho el término de lo que es la visualización, de lo que es la imaginación, de lo que es la representación, por supuesto, y de permitirme lo que son los pensamientos, pensamientos positivos. Si yo tengo pensamientos negativos, siempre los voy a tener y los voy a traer, ¿sí? Y aquí no estoy hablando de la ley de atracción, estoy hablando de lo que es desarrollar mi salud desde lo emocional, desde lo mental, desde lo físico, transferido a lo que es mi actividad que se llama deporte. Muy bien. Factores externos que yo debo tener en cuenta, por supuesto, ¿sí? Un deportista es de su entorno y no puedo estar ajeno a lo que es ese entorno. ¿Qué factores yo me encuentro? Pues por supuesto, el entorno como tal. Y cuando hablamos de entorno, dicen, no, es un entorno difícil, allá hay situaciones que se salen de las manos, hay violencia, él vive en una parte que está difícil de que le lleguen sus servicios naturales, entonces él no consume agua potable. Bueno, estoy trayendo cosas pues como descabelladas, pero no tan lejanas, no tan irreales de lo que le pasa a muchos de nuestros deportistas que están desde su fase de formación hasta lo que es la fase élite o la fase de rendimiento. Por supuesto, el tipo de entrenamiento y todo lo que son los materiales que pueden desarrollarse para ese entrenamiento. Entonces la pregunta, uno podría preguntarse o podríamos preguntarnos, ¿por qué entrenar? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y por qué entrenar? Entonces, yo aquí tengo unas fotos incluso con línea de tiempo, ¿verdad? Entonces, voy a colocar dos referentes. Un referente masculino que es Cristiano Ronaldo, en su rol de deportista. Tengo un rol de una chica que fue una reina. Pues, ¿por qué referente? No estoy hablando de deporte, pero sí estoy hablando de referente en cuanto a la búsqueda de un logro, de un objetivo o incluso de un sueño, ¿verdad? Entonces, esos sueños empiezan siendo niño. Por ejemplo, allá está ese niño en el lado izquierdo, puesto con un súper uniforme, en ese entonces de lo que era la escuela de fútbol de la Universidad del Valle, un uniforme en un cuerpo que usted dirá, pues de ese niño, ¿qué es? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué es lo que tiene? Y si seguimos cada una de esas fotos, vemos todo lo heterogéneo que es las personas. Eso somos nosotros. Y desde que nos empezamos a desarrollar, fuimos lo mismo. Niños de la misma edad, con diferentes en el peso, con diferencia en las experiencias nutricionales, con diferencia en las experiencias de su entorno, ¿verdad? Y siempre escuchamos, para gusto los colores. Y todos somos diferentes, no solamente en nuestras características personales, sino en todo lo que desarrollamos como proceso de vivencia y experiencia, e incluso para esto del deporte. Si me voy a la línea inferior, pues yo veo a un señor que, pues a mi manera de ver, no sé si existe como tal ese tipo de persona o si es una foto con bastante Photoshop o demás, que es alguien que está dedicado a lo que llamaríamos nosotros la construcción muscular o el culturismo físico, ¿verdad? Y de acuerdo a las tendencias, pues uno podría decir, por supuesto que para todo hay gente, para cada modelo, tendencia, escuela o marca, hay gente seguidora de esas tendencias, ¿verdad? Entonces, por supuesto que encontramos mucha gente en el culturismo físico, pero también encontramos mucha gente hoy que para nada le interesa ser de ese tipo de modelo y por lo contrario, incluso nos los encontramos en nuestros mismos deportistas. Profe, yo no quiero ser así, yo no me quiero ver grande muscularmente hablando, no me quiero ver voluminoso, yo quiero hacer puros trabajos de bombeo y nos generan esa sonrisa que se nos dibuja cuando escuchamos esos términos, trabajo de bombeo. Sí, profe, es que yo estoy siguiendo a este personaje por redes sociales y demás, y entonces yo quiero ser como este modelo de presentación, como este modelo o este estereotipo que tengo. Sin bien es cierto que todos empezamos en una fase de crecimiento y desarrollo como este par de chicos en la piscina, ¿verdad? Que en su periodo sensible, con toda seguridad, están en el momento donde acumulan grasa, ¿sí? En su tronco, transversalmente, donde no ha llegado el estirón puberal y, por supuesto, donde no ha llegado todos los caracteres sexuales en un hombre como tal. Y el ejemplo de la chica, que yo utilicé como referente de lo que es un sueño, como es un referente de alcanzar un propósito, meta, sueño, objetivo o lo que ustedes quieran plantear. Digamos, si para el deporte de logro usted está en la élite por ser un seleccionado Colombia para un mundial de deporte X, pues en esta actividad que se llamó Reinado, esta fue un referente. Fue una Miss Universo colombiana, alcanzó el estándar más alto de un logro para una actividad, ¿verdad?
Entonces, esa pregunta, ¿cómo nos las empezamos a responder? ¿Por qué entrenar? ¿Sí? ¿Por qué entrenar? Pues yo tengo que volver a pensar en lo que es la psicomotricidad, ¿verdad? Y entonces la psicomotricidad, ustedes ven esta diapositiva, donde tengo a mi izquierda un concepto escrito, pero tengo a mi derecha un chico, un chiquillo, un chaval, un chamaco, un niño que no tiene más de año y medio y que definitivamente está para el movimiento, por el movimiento y empieza a desarrollarse desde su movimiento. Entonces la psicomotricidad, conceptualmente lo decíamos, que es el pensamiento hecho acción, es decir, la transmisión. Entonces aquí empiezan las famosas teorías pedagógicas. Somos productos de la transmisión que han hecho nuestros antecesores, es decir, cómo nos crió nuestra mamá y nuestro papá, a su vez ellos cómo fueron criados y cómo a través de generación en generación van transmitiendo todas esas experiencias y todas esas vivencias para poder moldear el desarrollo de mi personalidad. De cómo es que hacen posible que yo tenga hoy, precisamente a expensas de esos entornos, el desarrollo de mi cuerpo para buscar alguna actividad. Recuerden que les dije de un principio que hoy hablamos de educación de la actividad física o de la educación física para la vida, ¿sí? Independientemente del estado de deporte que tengan. Entonces nos estamos diciendo, respondiendo para por qué entrenar y empezamos a respondernos, pues empecémonos a entrenar por la psicomotricidad porque nos permite generar no solamente ese pensamiento hecho acción, sino que a través de las experiencias y de las vivencias que yo en esa primera infancia voy a empezar a desarrollar. Bien, qué pena con ustedes, es que yo cuando arranco, yo arranco. Profesor José Uber, ¿tenemos preguntas o cómo hace la dinámica de nuestras preguntas? Profesor José Alfredo, ¿me escucha bien ahí? No te escuché, perdón. ¿Me escucha bien ahí? Ya, dime, ¿me Ok, repites? listo. Tenemos dos preguntas, pues si las Sí. podemos ir evacuando de una vez. Una, ¿en dónde se acomoda el morfociclo patrón en sus periodos de entrenamiento? Esta pregunta la hace César Edson Manzano. Exxon Manzano. Bueno, creo que esa respuesta la tenemos en las siguientes diapositivas. Sin embargo, pues venimos hace un par de semanas, si no 3, escuchando fases de desarrollo en periodos sensibles y cada uno de los ponentes ha desarrollado, de acuerdo a las características de las edades, cómo va apareciendo esos patrones. Entonces, a su pregunta, yo empiezo a responderle aquí. Entonces, ¿cómo arranca la respuesta para ello? Arranca con lo que nosotros conocemos como lo que es la organización y la elaboración de nuestro esquema corporal. ¿Y qué es el esquema corporal? Todo aquello que nos reconocemos en el espacio, en el tiempo, en cómo nos movemos. Eso cuando empezamos a aprender la lateralidad, cuando sabemos qué es adentro, qué es afuera, qué es abajo, qué es arriba, ¿sí? Qué es izquierda, qué es derecha, qué es norte, qué es sur. Todo ese engranaje en mi cabeza empieza a generar todo ese proceso morfofuncional de lo que llamamos nosotros el paso a paso, ¿verdad? Con toda seguridad, la respuesta se lo va a seguir complementando con cada diapositiva más, mi querido y estimado Exxon. ¿Qué más, profesor José Uber? Otra que dice, ¿es la falta de entreno de la técnica y trabajo en la fundamentación el resultado deportivo de nuestros deportistas en general? Si esto finalmente va a beneficiar desde lo personal hasta lo económico cuando llegan a su objetivo profesional. Es decir, profesor, pues lo que nos hacen la pregunta aquí, Juan Manuel Home. Entonces, si tienes como la respuesta, te la repito. Bueno, Juan Manuel hace referencia, la palabra clave es que si es la falta de técnica, ¿cierto? Sí. Sí, que si es la falta de técnica. ¿Qué es la técnica, estimado Juan Manuel? En el deporte, todos los deportes y muy seguramente en el auditorio hay cualquier cantidad de estudiantes de profesionales de deporte o profesionales de deporte. Recuerden ustedes que nuestros deportes siempre fueron entregados los contenidos a través de un método de entrenamiento, que se llama, perdón, a través de un método de enseñanza, no de entrenamiento, un método de enseñanza, que se llama el método analítico o el método inductivo, que es el método de las partes, ¿cierto? Entonces,
La técnica hace referencia a que usted desarrolle esos contenidos en lo que nosotros constantemente decimos en el paso a paso. Cada gesto deportivo se aprende, se desarrolla, se empodera o se adecua de acuerdo a si respetamos ese paso a paso. Pero ojo bien, si usted recibe o ese gesto técnico lo entrega de manera incorrecta, pues muy seguramente por lo que llamamos nosotros el entorno, la vivencia y la experiencia, el sujeto va a desarrollar una mala técnica con un gesto mal ejecutado, ¿sí? Aquí aparecen todo lo que son los estilos de enseñanza de un profesor o de un entrenador. Y es que siempre se va a apoyar, siempre debe apoyarse en aquellos sujetos que tienen el gesto adecuado lo más cercano a lo ideal posible, porque gracias a eso y el entorno que le va a permitir a la experiencia del otro sujeto, poder amalgamar todas esas experiencias motrices para que tenga el uso correcto de la técnica. Y la técnica, sí o sí, se basó en lo que todos aprendimos, repitiendo. Esa es la mejor ayuda didáctica del método inductivo. Repitiendo, repitiendo y repitiendo, de manera que adecuamos ese componente de la técnica. Muy seguramente Juan Manuel hacía la pregunta porque en el deporte, en cualquier tipo de deporte, usted se encuentra con deportistas que incluso están en etapa de especialización, todavía con errores de tipo técnico, ¿sí? El ejemplo claro en los deportes de pelota. Usted encuentra futbolistas que todavía no tienen la suficiente técnica para pegarle con alguna superficie de contacto al balón con el pie. Entonces usted ha escuchado que con borde interno, que con borde externo, que con el empeine, o la famosa clave a 3 dedos, ¿sí? Yo todavía no he visto las cámaras que muestren que si se pateó a 3 dedos. Pero ese gesto técnico que requiere unidades de entrenamiento, repetición, 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 como se hace en cualquier deporte, control y pase, control y pase, control, pase con la cabeza, control, pase. Ojo que no soy profesor de fútbol, ¿no? Pero tampoco estoy desconociendo ello. Por supuesto que hizo parte de nuestra formación. Bien, entonces, al igual que a Exxon, le decimos a Juan Manuel que a través de lo que yo voy a continuar hablando, vamos a seguir amalgamando eso, ¿verdad? Porque hoy en el tiempo encontramos deportistas que están en su retiro, en su ocaso, no solamente por la falta de una buena o de una técnica incorrecta, sino de cualquier cantidad de factores que han hecho posible para que ese deportista tenga factores de riesgo, y repito la palabra factores, sobre todo de su salud, que es el indicador más importante, porque si hay una buena salud, no solamente física, estética, corporal y mental, sino que si esa salud está óptima, muy seguramente ese deportista está armado, tiene con la completa condición para poder afrontar cualquier plan de entrenamiento. Entonces estamos hablando de cómo respondemos eran nada más 2 preguntas, ¿no, José? Sí, 2 preguntas por el momento, profesor. Entonces, ahorita con un par de diapositivas hacemos un break como para que si hay más preguntas y para yo hacer un break refrescante de la voz, de tomarme algo de agua, y entonces cualquier cosa usted también me ayuda, profesor. ¿Ok? Entonces Claro estamos hablando precisamente de cómo nos respondemos eso, y entonces estamos hablando de que la organización y elaboración de lo que es la autoimagen, o sea, mi esquema corporal, ¿sí? Que al principio mi esquema arranca con la imitación. Todos iniciamos con ese esquema, todos hemos sido imitadores, imitadores de mi papá, imitadores de mi hermano, imitadores del compañero de estudio, imitadores del personaje de televisión. Aprendemos de esa manera, imitando. Por supuesto, la estimulación, y la famosísima frase de la estimulación temprana, pues hace referencia a ello. ¿Pero qué es una estimulación temprana? Pues ustedes recordarán, y si ustedes me ven a mí, pues mi generación no fue de kinder, no fue de pre-kinder. Yo sí tuve kinder, pero no existía todo ese componente preescolar. O sea que yo no fui biberón, gateador, pañales, todo eso, nada, no fui nada de eso. Yo de kinder de una primero, de eso rápidamente hay que aprender a leer. Me acuerdo que uno de kinder se orinaba ahí todavía en la ropita, y todo ese tipo de experiencias que es lo que generan esa estimulación temprana. Pero la estimulación temprana, y que nosotros hablamos hoy, no de que todo el tiempo pasado fue mejor, nada que ver con eso. La estimulación temprana fue ayer, hoy y mañana. La estimulación temprana hace referencia a todas las experiencias motrices que yo puedo estar ocasionando para que mi niño aprenda desde chiquito a hacer roladas o a hacer vueltas canelas, ¿sí? A hacer rollitos,
para que cuando lleguen a esas experiencias motrices más complejas, yo pueda, por supuesto, alcanzarlas. Que mi chiquito sepa saltar, sepa lanzar, sepa correr, algo importante, que sepa atrapar, que sepa agarrar, porque como lo vamos a ver un poquito, esa es una de las competencias o destrezas motrices más importantes, ¿verdad? Creo que nadie se olvidará de la primera vez que se le entorchó un dedo cuando le cayó el balón de fútbol, voleibol o baloncesto de frente al dedo. Y harto que lloró, ¿verdad? Y eso tiene que ver con esas competencias y destrezas motrices de lo que es poder atrapar. Importantísimo en este proceso la psicomotricidad. Muy bien, el aprendizaje sensoromotriz, ¿sí? Y cuando hablamos de sensoromotriz, no solamente hablo de sensibilidad, sino de eso que nosotros encontramos hoy en algunos chicos desde muy temprana edad, ¿sí? Chicos con una gran sensibilidad ya que parecen figuras en etapa de especialización. Niños preescolares que saben patear muy bien un balón, sin todavía haber tenido todo el entorno, toda la experiencia de entorno, ¿verdad? O niños en etapa preescolar que agarran muy bien o que lanzan muy bien o que tienen la famosa frase que usted dice, ay, el niño parece viejito, como patea, como lanza. No, eso ya es un jugador y entonces el papá empieza a hacerse de una vez, a hacerse la idea que tiene en su casa a Maradona, que tiene a Messi, que es el constante. Y se lo he escuchado aquí a todos desde la ponencia número 1 con el señor Jaramillo. Muy bien. También tenemos en cuenta entonces lo que es la integración del lenguaje, toda esa parte oral, toda esa parte corporal, ¿verdad? Entonces, ahí tendríamos que hablar como de un esquema, entonces el esquema cerebral, entonces no me voy a referir a eso, pero esa área 4 o esa área 6 de Brown donde está todo lo que es el lenguaje o el movimiento, ¿verdad? Y por supuesto, miren, aparece una palabra que hoy la utilizamos mucho en el componente de intervención, que es la famosa propiocepción. Cuando hablamos del reconocimiento consciente de la orientación de mis segmentos del cuerpo en el espacio, en el tiempo, es decir, usted puede cerrar los ojos y usted puede perfectamente saber ubicar dónde está su brazo derecho, dónde está el alus izquierdo de su pie, ¿sí? O dónde está su glúteo izquierdo. Eso tiene que ver con propiocepción. Y que cuando un deportista está afrontando una lesión muscular, una lesión patológica o una patología deportiva o un trauma deportiva, lo que inmediatamente se afecta en él es la propiocepción, porque perdemos esa capacidad de generar ese rango consciente, lo que es no solamente el movimiento, sino la orientación de las partes de mi cuerpo en el movimiento. Y eso es lo que volvemos a entrenar y volvemos a entrenar hasta que ese deportista que salió ya de una fase, por ejemplo, de un postoperatorio, vuelve rápidamente entonces a construir su enagrama mental para patear bien, para lanzar bien, para no sentir dolor o no sentir miedo cuando corre o cuando va a chocar con otro deportista o demás, ¿verdad? Entonces, ahí estamos haciendo referencia a ese tipo de aspectos. Bien, ¿cómo más desarrollamos ese esquema? ¿Cómo lo vamos desarrollando? Entonces, hablamos del esquema corporal. Entonces, cuando hablamos del esquema corporal, entonces hablamos también de lo que son esas conductas perceptibles, las conductas que tienen que ver con lo que es la relación de tiempo y espacio. Tiempo y espacio. ¿Cómo me ubico yo en el tiempo? Y aquí aparece el primer entrenamiento de lo que es la táctica, ¿sí? Porque el mejor deportista en el deporte que sea no es el que tenga el mejor complexión muscular, el que tenga la mayor velocidad, el que tenga la mayor resistencia. Por supuesto que eso es importante, por supuesto que sí, pero la táctica pareciera que es lo estelar en el deportista donde tiene que tomar decisión o soluciones, ¿sí? El atleta que tiene que saber si dónde marca el ritmo, dónde da la zancada extra, dónde mantiene esa fase de velocidad. El deportista que está lanzando y que de las primeras de cambio, es decir, de las primeras de calentamiento, está impresionando a su rival con los mejores lanzamientos o por el contrario, se está guardando el lanzamiento porque lo ha entrenado lo suficientemente amplio para poder decir, este es mi momento para poder lanzar mi mejor lanzamiento. Esas son capacidades que se entrenan. Y los fundamentos o las competencias o las destrezas, ¿sí? Las competencias o las destrezas que un niño debe desarrollar. Entonces, los fundamentos de la psicomotricidad, eso grueso, en la parte gruesa, pues hace referencia a lo que son las carreras, a lo que son los saltos y a los que son los lanzamientos, ¿verdad? Entonces, tempranamente, esas son actividades que no solamente se estimulan,
sino que hacen parte de los contenidos de una muy buena clase de educación física o de un muy buen proceso de irradiación deportiva o de formación como escuela. ¿Okay? Bien, con base en eso, yo voy a tomar como referencia un artículo científico, aquí lo estoy mostrando, es un artículo que hace referencia a las habilidades motrices o a los fundamentos del movimiento motriz en cuanto a las capacidades, de esas habilidades de agarrar, de tener control de actividades gruesas. Aquí se los estoy traduciendo, como diríamos, qué es lo que estamos buscando. Esto es un artículo de manera aleatoria, controlado, es un estudio, es un ensayo clínico, perdón, no es un ensayo clínico, es un ensayo controlado de manera aleatoria. ¿Y por qué aleatoria? Porque aquí han escogido un grupo de 41 preescolares para poder evaluar cómo están sus capacidades de ese desarrollo motor grueso. Ya voy a permitirme desarrollar. Entonces, ese es un artículo que está asentado y documentado desde el año 2010 y que de ese artículo se han basado otros estudios para poder determinar o evaluar cómo está el entorno de esos niños preescolares en la facilidad, ojo con lo que voy a decir y lo digo por tercera vez, en la educación física para la vida, que ese es el TIC importante que estamos vendiendo en la tarde de hoy. Bien, ¿qué hicieron los investigadores? Primero, pues fue un ensayo controlado, de manera aleatoria, ¿verdad? ¿Qué querían evaluar o cuál fue el objetivo? Querían ver las dimensiones de control de objetos tempranamente, es decir, cómo los niños preescolares podían controlar esos objetos que eran lanzados hacia ellos, ya sea para atrapar, para agarrar, para lanzar o para tener las otras actividades que vamos a tener ahí. Como les dije, se hizo en jardín preescolar, en un grupo de 41 niños, de los cuales hubo un grupo control y un grupo experimental o un grupo focal, ¿no? Al cual se le aplicó una batería. Esa batería, que es esta, que es la TGM2, que es un test de movimientos gruesos dimensionales 2, creado por el doctor Ulrich en el año 2000, y que de ese año para acá los estudios siguen basándose en esa batería. ¿Qué tenía esa batería de especial? Primero, evaluaba la capacidad de capturar objetos. Segundo, de lanzamientos. Tercero, de patear, ¿verdad? Otro término que evaluaba era el balance. En el estudio se evaluaba cómo estaban de balance estos niños preescolares. Cuando hablamos de preescolares, pues hacemos referencia a lo que es la primera infancia, ¿no? Entre los 4 años y medio, que fue el estudio que se encontró, a más o menos los 5 años y medio. Una desviación estándar creo que era como de menos 5. Bueno, ese detalle aquí no lo planteé. Pero no es menos importante decirles, y aquí tengo dos viñetas que están resaltadas, que hacen parte de la gran conclusión del estudio. Y esa gran conclusión decía que después el método que utilizó el estudio fue a esos niños preescolares les hicieron su estimulación o su plan, comillas, de entrenamiento de estas actividades a través de 30 minutos o la sesión duraba 30 minutos 2 veces a la semana durante 6 semanas. El tiempo total de la prueba o del estudio fue de 330 minutos. ¿Y qué fue lo que encontraron como una gran conclusión? Que las capacidades de capturar objetos o de generar, esto en el deporte ustedes lo conocen con diferentes formas o con diferentes términos, de hacer regateo estacionario. Y todos los deportes de conjunto saben lo que es el regateo estacionario. Lo que nosotros llamamos la finta, el amague, poder saber moverme en la cancha y pasar de una fase de dribbling o de aceleración a otra fase de una mayor aceleración, ¿verdad? Entonces, esa capacidad en el estudio se encontró que podría ser significativo o beneficioso a través del tiempo si se entrenaba tempranamente en los niños. Es decir, todos ellos mejoraban en las cosas que dicen ahí, en capturar, en lanzar, en correr, en patear, en tener balance. Todo eso sí o sí se mejora a través del tiempo cuando usted a su niño, a su formando, a su entrenando, le desarrolla esa actividad por medio de tareas de movimiento, series metodológicas. Una conclusión importante es de que sí hay beneficios. Otra conclusión, esos beneficios se logran si usted puede estimular de manera controlada,
de manera, y aquí utilizo el término que voy a utilizar, de manera personalizada. Es decir, si yo, entrenador, hago parte del control de esa tarea, si tengo pleno control, si no lo tengo, o como muchos de nosotros aprendimos en esa primera infancia, cuando contamos en nuestras clases de educación física, con suerte o por desfortuna, donde nos decía el profesor, a ver muchachos, tenga este balón, a jugar, y ya, ¿verdad? Entonces, cuando todavía tenemos esa parte, pues difícilmente yo voy a poder estimular ese tipo de cosas. Aquí la invitación es a que tengamos el bichito de seguir documentando la información, de querer aprender más de esta información para poder empoderarme de lo que yo puedo hacer. Entonces, de esas conclusiones, sí o sí, sí mejoran estos chicos tempranamente cuando entrenan esa cualidad o esa competencia, pero también dependen de lo que son los componentes de la coordinación óculo-manual. El ritmo más la coordinación óculo-manual es lo que va a permitir que el sujeto, en este caso, tenga la capacidad suficiente para capturar objetos. Es decir, que yo pueda agarrar, que yo pueda atrapar, ¿verdad? Y que a través de eso que yo puedo, por ejemplo, en el deporte de situación, yo pueda rápidamente hacer cambios de ritmo, que es lo que conocemos hoy en el deporte estacionario como tal. Ok. Y por supuesto, aquí acabo de recibir un mensaje. Y por supuesto que esa actividad me permita que a lo largo del tiempo, es decir, que a lo largo de mi vida, esa capacidad yo la pueda permanecer, es decir, que yo la pueda desarrollar. Entonces, dicho de otra manera, y aquí aparece la gráfica que no tengo para mostrarla, pero es una gráfica que la tenemos y que muchos de ustedes la han tenido a través del tiempo. Nuestras cualidades condicionales en los periodos sensibles aparecen así. Tenemos un plano cartesiano donde en el eje de la Y tenemos el máximo potencial de la cualidad física y en el eje de las X tenemos lo que es el volumen a través del tiempo. Entonces, ¿cómo a través del tiempo nuestras cualidades se potencializan, alcanzan una meseta o involucionan? Es decir, empiezan a perderse por el desentrenamiento, ejemplo que nosotros estamos viviendo hoy, o porque la involución a través de la edad está permitiendo que yo vaya perdiendo esas capacidades de mis cualidades condicionales. Y la primera cualidad condicional que tiene el máximo potencial de acción se llama la flexibilidad. Y es que nacemos con una flexibilidad absoluta. Ustedes ven que el niño, el chiquito, el bebé, el de 1 año, el que ya está gateando, se cae, no pasa nada con las N caídas mientras está haciendo su fase de gateo a marcha. Está acostadito y se coge los 2 pies y se mete los dedos gordos de sus piecitos a la boca. Esa flexibilidad es absoluta y aparece su máximo potencial si se estimula, es decir, si rápidamente usted entra en un proceso de lo que es la estimulación a través de actividades que mantenga la flexibilidad, pero empieza a perderse a partir de los 5 o 6 años, ¿sí? Empieza a perderse su potencial de acción. En cambio, las cualidades condicionales como la resistencia, como la fuerza y como la velocidad empiezan a, y aquí los hemos escuchado, a través de cuando aparecen los caracteres sexuales. Es decir, que no hablamos, y se lo escuché a los profes anteriores, no hablamos de entrenamiento de la resistencia, ni entrenamiento de la velocidad, ni entrenamiento de la fuerza antes de esos momentos cumbres cuando aparecen nuestros caracteres sexuales en niñas y en niños, ¿verdad? Antes amalgamamos todo lo que es la experiencia motriz a través de lo que es el entrenamiento de la técnica. Entrenamos la técnica de cómo saltar, cómo lanzar, cómo tener un palo, cómo hacer un palo que se va a volver una barra, una palanqueta en pesas. Cómo empezamos a hacer esos movimientos que conocemos hoy, precisamente de eso. Bien, eso nos permite entender entonces que hoy tenemos unos componentes importantes o unas competencias fundamentales que sí o sí, a través del tiempo, yo entrenador, yo responsable de la formación de mis hijos a nivel escolar o de mis deportistas en escuela de formación, yo debo responder porque se asegure esto. Debo estimular muy bien como una competencia a manera de objetivo que mis muchachos identifiquen o manejen muy bien su corporalidad desde lo que es la identificación de su centro de gravedad. Si a partir de mi centro de gravedad yo puedo generar lo que es mi estabilización funcional, que hoy le conocemos como core stability, si desde mi centro de gravedad yo puedo aprovechar
biomecánicamente los gestos deportivos para ir desde una sentadilla hasta un empuje de fuerza cuando hago el jerk en levantamiento de pesas, o cuando voy desde una posición básica o alertiva de un deporte de pelota para recibir un pase en antebrazos en voleibol, para hacer el gesto de lo que voy a lanzar un tiro libre en baloncesto, o para prepararme en lo que es hacer un dribbling hacia atrás en fútbol cuando voy a hacer ese movimiento de correr hacia atrás porque estoy manejando mi visión periférica, entonces hago referencia a que estoy manejando un muy buen centro de gravedad. Por supuesto, también yo debo tener sí o sí aplicado, desarrollado y en mi trabajo chuleado lo que son la competencia locomotora, es decir, que mi deportista sepa correr, sepa cambiar de dirección, sepa lo que son las fases de aceleración y cómo a través, el ejemplo en los deportes de pelota, cómo a través de una gran velocidad hago un freno y en ese freno cambio de dirección. Esas son actividades que se entrenan y que cuando están mal entrenadas o cuando no están desarrolladas tempranamente, se lo voy a decir claramente, es donde ese deportista fácilmente, por un cambio de giro o una frenada y una aceleración, es donde se lesiona, es donde aparecen las primeras rupturas a nivel ligamentario. Y por supuesto, la competencia de atrapar o de agarrar tempranamente. Eso nos da pie a que hoy, a través de los estudios que se encuentran, conocemos un gol estándar. El gol estándar es la premisa que sí o sí usted debe asegurar. Y es que un hábito motor o un desarrollo motor o una competencia motora se logra, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo estímulos alrededor entre 240 horas como mínimo a unas 600 horas como máximo. Entonces, el ejemplo del estudio, a esos niños preescolares les dieron 2 estímulos semanales de media horita durante 6 semanas. Algo así, reunieron 330 minutos, ¿verdad? Durante 6 semanas. Y es que esos estímulos, por ejemplo, ustedes entrenadores o nosotros entrenadores, nosotros preparadores físicos, nos encontramos que cuando empezamos a entrenar un gesto motor o un desarrollo motor o un gesto deportivo como tal, hay niños que nos las cogen en las primeras 2 sesiones. Lo adecúan o la adecúan en las 4 sesiones. La desarrollan en el primer mes. Y pasa el primer mes y usted como entrenador dice, uy, yo a este man qué mal les hago, ya me tiene todo chuleado eso. Ya se aburre cuando lo pongo a hacer filas y lo pongo a hacer filas para que yo remate una pelota y además en esa fila tengo 20 niños y la fila es eterna para que un niño repita el estímulo. Ahí es donde aparecen nuestras grandes deficiencias metodológicas por implementación, por espacio o por experiencia motriz. Entonces, cuando hablamos que 240 es el gol estándar mínimo para que un gesto motor se desarrolle, es lo que yo debo entrenar como mínimo en el estímulo de esos niños. Dice 600 minutos. 600 minutos estamos hablando en tiempo. Y si hiciéramos el ejemplo de cumplir la premisa de estímulos de 2 veces por semana a preescolares, 600 minutos muy seguramente lo vamos a alcanzar en 12 semanas. Algo así como 3 meses. Algo así como dice la fisiología del ejercicio, que los organismos se acondicionan, por ejemplo, de 10 a 12 semanas, si yo respeto una frecuencia, una duración, una intensidad y, por supuesto, si respeto los principios fisiológicos del entrenamiento como tal. Bien, bueno, aquí hago un break importante. Y hago ese break importante porque no sé si tenemos más preguntas, mi querido compañero José Hugo. Profesor José Alfredo, sí tenemos unas preguntas. Igual voy a responder una mientras tú te refrescas. Por aquí nos preguntan, cuando un deportista pierde el miedo a la competencia, ¿qué probabilidades hay de que no pierda la motivación o el espíritu deportivo? Esto lo pregunta Víctor Hugo Martínez. Ya, muy bien. Pues muy seguramente él hace referencia en su pregunta al ejemplo cuando di de que cuando perdemos la propiocepción, ¿verdad? Entonces, ese es el ejemplo. Voy a hablar de ese ejemplo puntual. Es tarea de todo el equipo biomédico en el escenario ideal, ¿sí? En el escenario ideal, que hagamos todos los procesos de la readaptación deportiva
para que mi deportista no solamente llegue al retorno deportivo minimizando el riesgo de una nueva lesión, ¿sí? Minimizando el riesgo de que pierda todo su componente volitivo y por el contrario, optimizando a través de tareas de movimiento, desde lo que es la rehabilitación funcional, si es el caso del ejemplo de un post-trauma, de un postoperatorio, que con toda seguridad, de acuerdo a las fases de la rehabilitación, eso está chuleado todo en lo que es fisioterapia, ¿cierto? Y cuando llegamos a la readaptación deportiva, el proceso de volver a, cuando le decimos departamento médico, llegó el alta médica, deportista, vuelva al escenario de práctica, el entrenador lo recibe. El ejemplo nuestro, cuando estuvimos con el bicho del fútbol, yo funcionaba o trabajaba como el readaptador o como el rehabilitador, ¿sí? En verdad era el asistente del médico y del preparador físico para hacer la recuperación de aquellas personas o de aquellos futbolistas, en ese caso en el corazón del valle, para que estuvieran. Y la pregunta clave del entrenador, ¿cuál era? Bueno, ¿para cuándo está mi deportista José Uber? Lo necesito para la próxima semana. Digamos que esas fueron las frases y que van a seguir siendo, ¿sí? A pesar de que las ciencias biomédicas hoy nos hablen de periodos de lo que es el proceso de adaptación como tal. Sí o sí, va a depender a mi interlocutor, va a depender de que tengamos todo ese conjunto de actividades en el departamento médico para que eso se minimice, ¿sí? Y con toda seguridad, el que va a tener el clic para esa última fase del término miedo se llama psicología del deporte, que va a poder generar que ese deportista, desde las técnicas que utilizan ellos, por supuesto, lleguen a ese nivel. ¿Qué otra pregunta, mi profesor? ¿Desde qué punto de vista el desarrollar más uno de los componentes podría equilibrar en la falencia de otro componente? Ejemplo, Perdón, si soy más no escuché bien. ¿Me lo repites? Ok, listo. Saúl David Jiménez pregunta, ¿desde qué punto de vista el desarrollar más uno de los componentes podría equilibrar en la falencia de otro componente? Ejemplo, si soy más coordinado y menos fuerte, y la coordinación hará que se equilibre determinada situación. Esa es la pregunta de Saúl David Jiménez. Muy buena pregunta, Saúl David Jiménez. ¿Perdón? ¿Algo más, José? Te escuché como entrecortado. Profe. Bueno, entonces la respuesta a eso, evidentemente... No. ¿Cómo? José, no te escucho. Profesor. Ok. Bueno. Voy a dar respuesta a lo que está preguntando Saúl David. Hoy hablamos de la pirámide del rendimiento. Y es un término que usted lo puede consultar en bibliografía actual, ¿verdad? Hablamos de pirámide del rendimiento. Hoy todos los programas, tanto de entrenamiento para la condición física, tanto de entrenamiento para el rendimiento deportivo, tienen un engranaje perfecto en los componentes de lo que es el plan, ¿sí? Entonces, hoy, como un engranaje perfecto, tenemos el balance, ¿sí? La suficiente resistencia, la fuerza, la estabilización, hacer los trabajos de velocidad o de trabajo neuromuscular, todo ello está. Digamos que es como una receta. Es el entrenador, es el preparador físico, es la persona que primero que todo ha desarrollado la intimidad con su deporte en poder cada vez más documentarse su deporte, qué necesita, qué es lo que más puede aportarle para buscar los mejores logros. Entonces, evidentemente, claro, en la pirámide del rendimiento, ninguno de los componentes puede generar desequilibrio. ¿Cuál es la razón? Los deportistas que alcanzan estados de rendimiento importante, ellos sí o sí son un conjunto de especialización deportiva. Es decir, quizás tienen la mejor potencia, tienen el mayor trabajo o el desarrollo de su fuerza central, de su core stability, tienen la suficiente velocidad, la suficiente resistencia. Siempre hay carencias, pero las carencias son del plan, del sujeto para que desarrolle el plan, ¿verdad? Esas son las carencias. Evidentemente, y te respondo, Saúl David, es que
el balance de las cualidades es lo que yo en mi plan de trabajo debo buscar. ¿Sí? Sí o sí debo buscarlo como objetivo. Debo tener la suficiente intensidad, las suficientes tareas de movimiento. Lo dije hace un rato, ¿no? Me vuelvo como un relojero suizo que requiere que tenga el clic perfecto para poder dosificar los esfuerzos, para poder no entregarle un entrenamiento, comillas, o una carga, comillas, utilizando una palabra despectiva o coloquial que encontramos incluso en la literatura, que es la carga basura, ¿verdad? Entonces, yo lo que debo buscar es tener el perfecto equilibrio en lo que entrego mis contenidos. Por ejemplo, desde la preparación física, lo que nosotros buscamos, primero que todo, es estar de la mano con el entrenador, conocer la planificación o el plan desde lo gráfico, pero también desde lo experimental. Porque es que hoy los planes gráficos a veces son solamente fotos que no dicen, por ejemplo, de que tu deportista lleva 3 semanas con una gripa, ¿sí? Y que le afectó sus unidades de entrenamiento. Entonces, ahí el plan se modificó para ese muchacho, ¿sí? O que tu deportista tuvo un trauma deportivo y ya hizo una regresión. O como lo que sucede en cualquier plan de entrenamiento, siempre en términos de competencia, el famoso modelaje de la competencia está a la hora del día para tener momentos adversos o eventos adversos. Bien. ¿Qué más, José? Profesor, pues vamos con la última pregunta y ya nos quedan 25 minutos para poder darle cierre a la capacitación. Okay. Entonces, dice Julio Pineda, en edades de formación deportiva, ¿es posible recuperar el desarrollo psicomotriz cuando los niños y niñas vienen de escuelas públicas donde no hay profesores de educación física que desarrollen la estimulación temprana, el desarrollo motriz de base, ni mucho menos la iniciación deportiva? ¿Cuál sería esa estrategia, profesor? Pues aquí voy a hablar de lo siguiente. La estrategia es el ideal, el deber ser en el sistema de lo que es no voy a hablar del Sistema Nacional del Deporte, ¿no? Sino del sistema de cómo tenemos quizás la pirámide un poco al revés a nivel nuestro, ¿verdad? Todos venimos de una formación escolar pública o privada, que es un derecho fundamental. Ese derecho fundamental es administrado por privados y es administrado por los públicos. El deber ser es que nosotros tengamos un nivel muy bueno de educación en las diferentes formas de quien administra la educación. Eso no quiere decir que porque en el colegio público no haya educadores físicos dirigiendo la educación física, o en el colegio privado tengamos cantidad de profesores de educación física, uno para cada deporte, uno que coordine, eso tampoco quiere decir que la educación física va a ser de mejor calidad. Y lo voy a mostrar con este ejemplo. Todos los aquí presentes, e incluso yo, nuestras primeras experiencias laborales, es decir, cuando empezamos a desarrollar nuestra formación académica, nuestras primeras experiencias fueron en escuelas de formación, ¿verdad? Y si con lo único que llegábamos a eso era con nuestra formación académica y con nuestra formación experimental. Este es un pensamiento particular, hoy veo que eso es un craso error, porque en la responsabilidad de la formación de nuestros niños preescolares y de nuestros escolares y de nuestros deportistas futuros, yo pienso que no puede estar en manos de nosotros cuando estamos como formando, o sea, estudiantes en práctica, ejemplo, o cuando somos profesionales que acabamos de salir y estamos ávidos de empezar a entregar todos esos contenidos. ¿Cuál es la razón? La experiencia, como decía un mentor, es un peine que nos da la vida antes de dejarnos calvos, y esa experiencia a través del tiempo es la que permite que usted entrenador, que usted profesor, que usted preparador físico, conozca, por ejemplo, en la base, lo que un niño pudiera estar en periodos sensibles desarrollando
desarrollando en esa estimulación que hemos podido incluso corroborar. De hecho, yo les manifiesto que ese es el deber ser, que el entrenador nacional con charreteras, es el que esté en la base, formando a los niños, digámoslo así. Entonces, a la pregunta inicial del compañero, sí o sí, nosotros debemos buscar la posibilidad de que entreguemos lo mejor en contenidos, y esos contenidos con toda seguridad tampoco garantizan que el profesor que tiene 30 años de experiencia, si no tuvo las mejores formas y praxias para entregar los contenidos, pues también lo vamos a lograr. Pero algo tiene el agua que sirve para mojar, así lo escuché, eso es un dicho popular, algo lo tiene, pero yo escuché que aquí en el Valle tenemos entrenadores que a través del tiempo han formado campeones para la vida y lo siguen haciendo. Tenemos entrenadores longevos en muchas disciplinas deportivas, y longevos no por la edad, sino longevos por su experiencia, que a través del tiempo, y voy a sacar pecho y doy fe de ello, que en noviembre y diciembre del 2019, esos entrenadores sacaron lo mejor de ellos en su formación experimental, praxia y charreteras, para que esos deportistas que lograron el objetivo de ser campeones de juegos nacionales en deporte convencional y en deporte adaptado, es porque las cosas están haciendo bien, ¿sí? En cuanto al distractor del rendimiento. Pero, ojo, esa población que fue campeona ahorita en diciembre, no sabemos qué tanto de esa población llegará el 2023. O sea que esos mismos entrenadores con sus charreteras y todo el proceso de andamiaje del deporte, desde metodológico, desde dirección de competiciones, sí o sí estamos viendo la reserva, estamos viendo esos futuros cadetes, esos futuros mayores que van a llegar también con las mejores praxias para rendir. Y vuelvo y repito, el rendimiento es una foto. Y esos estados de rendimiento muy seguramente los vamos a alcanzar a través del tiempo. Profesor José Uber, ¿qué más me tiene para Listo, preguntar? profesor. Nada, por el momento no hay más preguntas. Seguimos con las Bueno, diapositivas, por favor. bueno, entonces yo aquí más que generar las diapositivas, aquí vamos a partir de este momento generar un coloquio desde la experiencia. Y esto muy amablemente me lo compartió, y lo voy a decir así, o sea, voy a ser incluso hasta atrevido. Mi predecesor, o estoy diciendo mal, el siguiente ponente, que es el próximo lunes, el médico, un médico deportólogo que trabaja con nosotros, digamos, me hizo caer en cuenta en la charla que estuvimos esta semana. De hecho, estuvimos hablando ayer, antier, toda esta semana, porque verdaderamente aquí es otro mensaje importante para todo el panel, para todos los panelistas que están aquí. Hoy el mensaje es trabajar interdisciplinariamente. ¿Y qué es trabajar interdisciplinariamente? Aquí voy a dar un tips. En mi teléfono, y en el teléfono de cada uno de ustedes están llenos de contactos. Entonces, mis contactos, tengo una lista grande de contactos que se llaman N y D, nutricionistas dietistas. Tengo otra base grande de contactos que se llaman FT, fisioterapeutas. Tengo otra base grande de contactos que se llaman PF, preparadores físicos. Tengo otra base grande que se llama PS, psicólogos. Y puedo seguir con lo que es la base de contactos. Y el mensaje que es trabajar interdisciplinariamente a manera de clúster, porque eso es lo que me va a facilitar de que si yo tengo a mi deportista, a mi muchacho, que lo estoy viendo bajo de forma física, que cada que patea el baloncito le duele la rodilla, que cada que está haciendo las tareas de movimiento le cuesta porque él todavía no ha esperado, no tiene su estirón plural, pero cuando yo empiezo a amalgamarme toda esta información, yo no la tengo toda. Siempre hay gente que la tiene. Y ese mensaje es lo que nos va a permitir que rápidamente yo, en pro de esa vocación de servicio con mi deportista, siempre esté buscando esas ayudas especiales de lo que va a permitir de que llegue a mejor término. Entonces, ¿por qué traje a colación el siguiente ponente del lunes? Aquí mi charla quiere darles a ustedes, brindar herramientas para lo siguiente. No basta con que yo muestre que
que yo la coordinación la desarrollo a través del método inductivo, de lo fácil a lo difícil, a través de tareas movimientos que tienen que ver con la coordinación simple, con la coordinación compleja, que tengo que trabajar la coordinación oculomanual y oculopedal a través del ritmo, la anticipación, y que si yo entreno la destreza, que tiene que ver con la habilidad y con la agilidad, que entendiendo que la agilidad hace referencia, y voy a colocar aquí el ejemplo, tengo en un partido de fútbol un jugador que está por la línea corriendo a una gran velocidad con su balón, ¿sí? Y tiene un rival al lado. Esto aquí para todos los entrenadores de fútbol, pero es válido para cualquier deporte de pelota, para que podamos diferenciar este par de conceptos. Resulta que ese gesto, tengo al deportista que va corriendo por toda una línea, que va a llegar casi que a las 16:50, ¿verdad? El deportista que tiene el balón hace lo siguiente, tiene a su rival casi que al choque. El deportista llega a una punta, hace un freno, hace un enganche hacia adentro, hace un enganche hacia afuera y centra o patea o chutea, ¿verdad? Entonces, ahí en ese gesto podríamos preguntar qué es la habilidad y qué es la agilidad, ¿sí? Entonces, con base en esa pregunta, si de pronto a manera de concurso, eso es como un ejemplo, ¿no? Alguno del panelista responde rápidamente qué es lo que puede pensar en los gestos que yo acabo de escribir, qué sería la habilidad y qué sería la agilidad. ¿Sí? ¿En qué momento hablamos de habilidad y en qué momento hablamos de agilidad? ¿Alguien hay que esté respondiendo, José, antes de yo seguir? De pronto, ahí en el chat. ¿Ves a alguien que quiere decir, uy, la habilidad está aquí o la agilidad está en este? Hablando del ejemplo que mostré. No, estamos Bueno, sin entonces, preguntas. aquí lo entendemos. Entonces, si yo dije hace un rato que la habilidad pues está íntimamente relacionada con lo que es el uso de la técnica, pues la técnica usted la aprendió en cómo corre y en cómo transporta balón. Eso es el uso de la técnica. El uso de la técnica es dominar con la superficie de contacto de su pie el balón. Eso hace la técnica, ¿verdad? O sea que a eso le vamos a llamar habilidad. Pero cuando usted llegó a esa esquina donde tiene que decidir qué hacer, es decir, necesito decidir qué hago. Pateo al arco, centro, hago pase a mi compañero, hago un enganche hacia adentro, hago un enganche hacia afuera, hago una finta y chuteo. Ahí está la agilidad. Entonces, la agilidad básicamente hace referencia a lo que es la resolución. ¿Cómo decido yo? ¿Cuál es mi toma de decisiones en el menor tiempo posible? Y esa es una cualidad que se entrena. Habilidad, agilidad es lo que nos dice a nosotros lo que es la destreza, ¿verdad? La destreza. Entonces, dentro de los componentes de las actividades coordinativas y lo que son las actividades de destreza, donde hacemos referencia a lo que es el ritmo, la anticipación, el manejo del espacio y el tiempo, eso, así yo sea un deportista de 25, de 30, de 40 años, ya deportista senior en algunas disciplinas, porque hoy tenemos deportistas, por ejemplo, de automovilismo que se están retirando a los 42 años. Así que el término no es la edad, sino la especialización deportiva en aras del rendimiento. Entonces, aquí estoy generando es el proceso de cómo nosotros, a través de nuestros contenidos, es lo que va a permitir que podamos desarrollar esas cualidades coordinativas, ¿verdad? Entonces, medios y formas para profe, desarrollarlas. Perdón, Dime, Alfredo, José. ¿no se ve la diapositiva si es que la estás presentando? Está en blanco. No, yo ya Ok. aquí no tengo diapositiva ya para presentar. Aquí estoy continuando Dale. aquí estoy continuando ya es a manera de coloquio. Aquí estoy continuando ya a manera de coloquio en mi cierre de charla, precisamente porque les quiero dejar la inquietud. Y con toda seguridad, cada uno de nuestros ponentes ha hecho lo importante para que nosotros nos llevemos no solamente esos mejores contenidos, sino la oportunidad de que generemos experiencias a través de lo que es las vivencias, no de lo que hemos repetido, o repetido hace N años haciéndolo y haciéndolo. Con toda seguridad, nuestros enfoques. Un ejemplo. Nosotros hoy utilizamos a través del tiempo
los nuevos enfoques del entrenamiento deportivo. Esos enfoques usted le puede llamar tendencias, usted le puede llamar cualquier cantidad de cosas. Entonces, hoy tenemos en boga el entrenamiento concurrente, pero también tenemos en boga el entrenamiento funcional, pero también tenemos el entrenamiento polarizado, y usted puede tener cualquier cantidad de cosas, ¿sí? Cualquier cosa o cualquier línea por la cual usted se quiera afiliar, sí o sí, empodérese de esa línea desde los contenidos, pero sin alejarse o sin pararse en una orilla. Cuando digo pararse en una orilla es, me voy aquí y me voy por esta porque ya no me sirve lo otro. Porque el entrenamiento deportivo, por el contrario, tiene esos elementos. Usted no puede renunciar a lo que le ha mostrado la historia en su rendimiento, porque con toda seguridad, pues yo puedo aquí tener nombres de entrenadores que son los magos para planificar el rendimiento. Y podría ser aquí con el respeto del público, podría hablar de un Fabio Toro, podría hablar de un Fabio Delgado, podría hablar de un Javier Manjarres, y la lista se me va cada vez más alargando, porque cada uno en su disciplina, digamos, que ha generado especialización de planificar para el rendimiento, ¿ok? Sin embargo, para todos no podemos alejarnos de lo que nos ofrece el entorno. ¿Qué es lo que no ha cambiado? No ha cambiado el cuerpo humano, eso no ha cambiado. Cambian las escuelas, cambian las teorías, se actualizan las teorías, pero nuestro cuerpo humano sigue moviéndose de la misma forma. El aparato locomotor se mueve con los mismos planos espaciales, con los mismos ejes de movimiento y tiene los mismos movimientos. O sea, no hay un movimiento diferente a flexión, a extensión, a rotaciones, ¿verdad? A abducciones, aducciones. Esos son los movimientos del cuerpo. La biomecánica sigue siendo favorecer en el entrenamiento. ¿Qué es favorecer la biomecánica? Que yo respete la función y la acción de grupos musculares alrededor de mi articulación para la función que cumplen, ¿sí? Y eso hace parte del famoso entrenamiento funcional. Entonces, el entrenamiento funcional hace referencia a que yo respete el cuerpo, cómo se mueve y cómo aprovecho eso. De hecho, nosotros utilizamos, porque el entrenamiento funcional básicamente es que usted sepa empujar, sepa agacharse, sepa saltar, sepa correr, sepa lanzar, sepa atrapar, sepa patear, sepa cargar. Son las actividades cotidianas de la vida diaria y esas actividades se entrenan. Pero en el centro del engranaje de lo que es el entrenamiento, usted requiere que tengamos balance. Y ya hablé hace un rato de la famosa pirámide de rendimiento. Y en la pirámide tenemos en su base de rendimiento, tenemos que yo necesito trabajar con simetría cada de mi cuerpo. Porque cada deporte en su especialización deportiva genera unos balances musculares. Entonces usted ve que los lanzadores y que son diestros o si son zurdos, ellos se especializan su hemicuerpo para ese gesto motor. Y podría uno revisarlos desde la antropometría, desde la evaluación preparticipativa de medicina deportiva, que puede estar pasando algunas alteraciones para sus lesiones. Y uno encuentra que son dominancias o que son adaptaciones precisamente por la especialización de sus hemicuerpos. Entonces, en el balance de un plan de trabajo, yo debo entregar al cuerpo, trabajarlo con balance, trabajarlo con estabilización, trabajarlo en simetría y, por supuesto, en la función que cumplen nuestros músculos. Esos 630 o 650, depende de la nomenclatura o de la bibliografía, usted va a encontrar. No tenemos músculos nuevos, pues no han descubierto músculos nuevos para colocarles nombres. Casi todos los músculos tienen el nombre del descubridor, por llamarlo de esa manera. Entonces, en el modelo que usted utilice de planificación, si usted tiene a McDie, si usted utiliza al modelo que usted utilice, o si usted está por un modelo ATE de planificación o por un modelo clásico, sí o sí, los contenidos de sus periodos de entrenamiento, de sus fases de desarrollo y de sus objetivos a lograr en cada periodo, cada fase, debe tener ese balance perfecto para sincronizar el cuerpo. Recuerden el término, somos como un reloj que necesita dosificación, necesitamos precisión. Y esas son actividades y cualidades que se desarrollan y que se entrenan. José, creo que hay preguntas. Pregunta, ¿qué ejercicios propioceptivos recomienda en niños deportistas para mejorar las capacidades coordinativas? En niños. Entonces, miren, si hemos venido hablando por espacio de un poco más de 1 hora y cuarto, hora y media,
pues que todas esas actividades desde la motricidad gruesa o desde la motricidad fina, ¿sí? El niño va a desarrollar muy buena propiocepción. Entonces, cuando yo hago tareas que incluyan ejercicios de equilibrio, ejercicios de ritmo, ojo, es que para yo jugar fútbol necesito equilibrio, porque si no tengo equilibrio a la hora de yo saltar a cabecear un balón y si no tengo equilibrio a la hora de caer o aterrizar, no tengo el suficiente equilibrio o estabilización en mi cuerpo, muy seguramente esa capacidad propioceptiva me va a lesionar y me va a jugar una mala pasada. O sea que todas aquellas actividades que, por cierto, estimulen el equilibrio, el ritmo, la anticipación a través de juegos, en toda actividad, así usted sea deportista mayor, usted necesita el juego en la competencia en juego. Entonces nosotros, incluso desde la preparación física, nuestras actividades tienen un componente lúdico. El lenguaje con que entregamos esos contenidos también tiene un componente lúdico. Eso es lo que tenemos que buscar. Dime, José. Profesor, pues hasta el momento no hay más preguntas. Pues igual ya estamos sobre el tiempo, 4:55. No sé si Excelente. tengas algo más para decir. Bueno, entonces aquí lo que tengo para decir fuera de despedirme es por supuesto, ahí creo que ocurrió una pregunta, José. Preguntan si tenemos capacitación el día lunes, como es festivo. Buena pregunta. Averiguaremos. Yo no sé quién les da esa respuesta. Qué pena con ustedes. Pues igual se estará informando por la plataforma Indervalle si hay o no capacitación el día lunes. Dale, profe. Pero a todos ustedes, gracias por haber compartido, por supuesto, sus experiencias. Espero sea del completo agrado y la cordial invitación a que sigan sumando esfuerzos, por supuesto, en lo que es la cualificación de su saber y su saber hacer. A todos ustedes una muy buena tarde y hasta luego y hasta pronto. Profesor José Alfredo Calderón, muchísimas gracias, muy buena ponencia para el día de hoy. Agradecer también al auditorio, a los panelistas por habernos acompañado el día de hoy también, a Indervalle por facilitarnos este medio para esta capacitación para todos nosotros, a la Universidad del Valle, que están aquí atentos también, y la invitación cordial para que sigan siempre con nosotros en este tema del aprendizaje, en esta retrospectiva de estarnos aperturando a lo que es las capacitaciones virtuales. Entonces, muchas gracias a todos los panelistas. Profesor, muchas gracias por todo lo que nos acabas de conferir aquí, Mucho este gusto. aprendizaje. Y bueno, Quedamos así. muchas gracias y estaremos hasta otra próxima oportunidad. Entonces, se despide José Alfredo Calderón, preparador físico de Indervalle, y quien les habla, José Uber Escobar, también preparador físico de Indervalle. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buena tarde. Listo, profesor. Entonces quedamos pendientes y hablamos por interno. Muchas gracias. Listo, maestro. Mucha buena exhibición. Ok. Vale.